Para lograr este efecto, primero crearemos una capa de video en negro y la arrastraremos por encima de nuestro video. Buscamos el efecto de círculo y se lo añadimos a esta capa. Nos dirigimos a los controles del efecto y hacemos las siguientes modificaciones. Duplicamos el efecto y, en la copia, modificamos el valor de posición de 660 a 1260. En opacidad, cambiamos el modo de fusión a multiplicar. Ahora solo queda crear los fotogramas clave. Antes de crearlos, cambiaremos levemente el valor de escala. Para crear los fotogramas clave, hacemos clic en el reloj para crear el primero, y cada 30 fotogramas, modificamos ligeramente los valores de posición. Luego copiamos estos fotogramas clave y, después de 30 cuadros, los pegamos. Veamos el resultado final. Dale me gusta y suscríbete, deja tus dudas y comparte.